Tras nuestro primer vídeo de presentación del entorno de RStudio y un cierto manejo de los datos, vamos ahora a iniciarnos con la parte estadística a través de unas herramientas básicas de descriptiva para una variable. Empecemos ya. Supongamos que tenemos que hacer un estudio estadístico en una embotelladora. ¿Por dónde empezamos? Lo primero sería hacer un estudio variable a variable. ¿Cómo? Tendríamos que empezar estudiando qué datos queremos recoger y, por tanto, clasificando las variables antes de la recogida de datos. Este paso es fundamental y un error muy frecuente es no prestarle a la debida atención. Sin buenos datos no habrá un buen trabajo estadístico. ¿Recuerdas la clasificación de las variables que hacíamos en estadística? Podían ser numéricas o categóricas. Dentro de las categóricas o cualitativas teníamos las nominales, aquellas que tan solo son una etiqueta, un nombre, una palabra. Por ejemplo, la marca de la botella, el color de la etiqueta, el tipo de vino, si es blanco, tinto, rosado. Las cualitativas también podían ser ordinales. Por ejemplo, el grado de satisfacción con el vino tras una cata por un consumidor. Las numéricas o cuantitativas pueden ser a su vez discretas, como por ejemplo el número de botellas envasadas en una jornada de trabajo, el número de averías en el año de la embotelladora. Por último, también teníamos las variables continuas, por ejemplo, el tiempo que tardan en llenarse 1000 botellas, el volumen de vino que se deposita en cada botella, que si todo va bien será prácticamente igual en todas las botellas, pero siempre habrá pequeñas diferencias. Una vez recogidos los datos, lo siguiente sería hacer un estudio gráfico y un estudio estadístico numérico variable a variable. Más adelante estudiaremos cómo podemos estudiar las variables de 2 en 2, pero eso será en el siguiente vídeo. Empecemos viendo qué podríamos hacer con variables categóricas. Imaginemos que preguntamos a los clientes si conocían nuestra marca de vino. Las posibles respuestas han sido sí, yes, no o no sabe, no contesta, que aparece aquí como almohadilla red. La recogemos en la variable survey. También hemos preguntado por el grado de satisfacción tras una cata de vino. Las respuestas han sido bajo, lo hemos codificado con un 1, medio, lo hemos codificado con un 2 y alto, con un 3. Por último, hemos tomado nota del sexo del encuestado. Supongamos que hemos usado un 0 para mujer y un 1 para hombre. Si todo ha ido bien, deberían aparecerte en la ventana superior derecha en el environment. Observa que como hemos codificado las variables sexo y satisfacción con números, R nos permitiría hacer la media. Pero cuidado con esto. ¿Qué tipo de variables serán? ¿Cuantitativas o cualitativas? ¿Numéricas o categóricas? Si recuerdas, eran categóricas, nominales. Si no lo tienes claro, piensa que, por ejemplo, podríamos haber codificado la satisfacción como L, low, baja, M, media y H, high, alta. Puedes verlo en la variable satis2 que tienes en pantalla. Y ya no podríamos hacer cálculo alguno y creo que tendrías claro que sería una variable nominal. Pues como te decía, la media en esas variables, aunque la hayamos codificado con números, no tiene sentido, no representa ninguna realidad. No tendrían utilidad más allá de poder usarlo como un índice para comparar con otra realidad similar. Así es que te aconsejo que tengas cuidado con los pasos que das. R sigue órdenes, no las piensa y calcula todo lo que le mandas si es que puede calcular. Pero bien, ¿qué podemos hacer con estas variables categóricas? En especial con las nominales, pues la verdad es que poco más allá de hacer un recuento de las respuestas obtenidas. La forma de resumir esas respuestas sería mediante tablas de frecuencias. Para ello usamos la función table y entre paréntesis el nombre de la variable. De esta manera tendríamos la tabla de frecuencias absolutas. Podemos también usar la función length y dividiendo por ella, por el total de datos, como ves, obtendríamos la tabla de frecuencias relativas. Para convertirla en frecuencias porcentuales deberíamos multiplicar por 100. Si queremos saber la frecuencia absoluta acumulada, utilizaríamos la función consum antes de la función table. También nos puede interesar mostrar el total de cada variable. Eso lo logramos mediante la función addMargins y entre paréntesis la tabla de datos que corresponda. Por último, observa que puedes combinar varias de estas funciones. Por ejemplo, hacer las frecuencias acumuladas consum y añadir el total de la variable addMargins. ¿Qué gráficos podemos hacer con esas variables categóricas? R tiene multitud de posibilidades, pero nos centraremos en los casos más sencillos. El más sencillo posible sería un gráfico de barras con la instrucción bar plot. Pero observa bien el ejemplo, se usa como bar plot y entre paréntesis va la tabla de frecuencias de la variable table satis2 en este caso. Un error muy frecuente, y tienes que tener cuidado con esto, es aplicarlo a la variable directamente. Ahí R hace todo lo que puede y si la respuesta ha sido height, asigna un 3 y un 1 o un 2 a las otras respuestas y representa cada respuesta con una barra. Este gráfico no es un diagrama de barra como nosotros lo entendemos en matemáticas, en estadística, ni es útil más allá de representar visualmente las respuestas de cada individuo. Con variables categóricas también podemos plantearnos hacer un gráfico de tarta, un diagrama de sectores que al igual que con el bar plot, tendrá que ser aplicando la función pi a la tabla de frecuencias, como ves en el ejemplo con la variable survey. Si observas el gráfico de tarta, verás que los sectores yes y no han obtenido la misma cantidad de respuestas, pero si le preguntáramos a R cuál ha sido la máxima frecuencia de la variable survey,
R nos responderá que 1 ha sido la respuesta más frecuente. Por defecto, R devuelve el primer valor que encuentra que da el máximo, pero no devuelve todos los valores que dan el máximo. Cuidado con esto, como ves con un pequeño gráfico podemos detectarlo. Por defecto, R realiza los gráficos en escala de grises. Todos los gráficos e instrucciones que veremos tienen multitud de opciones para usar colores, títulos, leyendas y un sinfín de combinaciones. Te invito a que busques en la ayuda de R, en la parte inferior derecha de la pantalla, y juegues con los gráficos para familiarizarte. Carguemos algunos datos para practicar. En el Moodle de la asignatura tienes la variable waitingtimes.txt. En esta variable tenemos almacenado los tiempos entre paradas de la embotelladora. Se trata por tanto de una variable continua. Observa que por tener la extensión txt, al hacer doble clic sobre el fichero no se abrirá en R. Por eso te recomendábamos que siempre que puedas tengas los datos con la extensión rdata, pues hace todo más sencillo. Para cargar datos, tal y como te decíamos en el vídeo anterior, lo primero sería establecer el directorio de trabajo. Puedes hacerlo con las funciones setWorkingDirectory o getWorkingDirectory, pero sin duda es más sencillo usando la barra de menús Session, setWorkingDirectory, ChooseDirectory. También puedes acceder con la combinación de teclas Ctrl+Shift+H. Una vez que el fichero de datos esté en el directorio de trabajo, en la carpeta de trabajo que hayas elegido, podemos incorporarlo a una variable, wtime en este caso, con la función scan y entre comillas el nombre del fichero. También puedes hacerlo con la opción File, Import Database from Test Red R y posteriormente eligiendo el fichero y la carpeta en el menú que te aparecerá. Una vez incorporados los datos, debemos tener claro su significado, saber con qué datos estamos trabajando. En este caso tiempo entre paradas, y después ser prudentes y comprobar, antes de empezar a hacer cálculos o gráficos, si de verdad la incorporación de datos se ha hecho adecuadamente. Si tecleamos wtime podremos ver los 272 datos que hemos incluido en esa variable. Si no queremos abrumarnos con todos, podemos usar la instrucción head de la que ya te hablé en el vídeo anterior, o ver su tabla de frecuencias. Como ves tenemos 272 datos y el dato 45 lo hemos obtenido 3 veces. Por cierto, fíjate que la variable no tiene decimales, pero no te engañes, es una variable continua, es tiempo entre paradas, por tanto subdivisible, fraccionable, tanto como queramos. No la confundas con una variable discreta porque no hayamos usado decimales, bien porque no teníamos un aparato con la precisión necesaria, bien porque no necesitábamos esa precisión. Recuerda que el carácter de la variable, el tipo de variable, no se desprende de su aspecto, es más bien una cuestión filosófica inherente a la propia variable. Como variable continua que es, pedimos a R su histograma de frecuencias, el equivalente al diagrama de barras en una variable discreta. Bastaría con usar hist y entre paréntesis la variable. A diferencia de lo que pasaba con barplot, aquí sí tiene sentido lo que obtenemos. Observa que en el gráfico se aprecia muy bien que la variable es prácticamente bimodal. La función hist tiene numerosas opciones, por ejemplo, si añadimos $count obtendremos la frecuencia absoluta de cada grupo o intervalo. Así en el primer grupo de 40 a 45 vemos que hay 4 datos, de 45 a 50 hay 22 datos, y así sucesivamente. Te animo a que uses la ayuda de R para más detalles. Por defecto, R calcula el número de grupos que es mejor hacer en función del total de datos que tengamos. No obstante, si quisiéramos, podríamos decidirlo nosotros usando la opción breaks dentro de la función hist, como ves en los ejemplos que te propongo en la pantalla. Otro gráfico interesante con variables continuas es el boxplot, también conocido como box and whisker plot, diagrama de la caja con bigotes. Como ves, la instrucción es sencilla de usar, boxplot y entre paréntesis el nombre de la variable. En este ejemplo, el gráfico podrás apreciar que no es simétrico. Al igual que a la instrucción hist, tenemos opciones en el gráfico añadiendo al final $, y la opción que busquemos. No me cansaré de recomendarte la ayuda de R, que es fantástica si quieres más información. Por ejemplo, añadiendo $stats obtenemos el valor numérico de los hitos dibujados, el mínimo, los 3 cuartiles y el máximo. Podemos obtener también dichos valores con la instrucción summary, que a los números anteriores nos añade la media aritmética. Observa que el segundo cuartil lo ofrece como mediana, en realidad lo hace porque, como sabes, son lo mismo. Bueno, la información que obtenemos de ambas maneras son casi lo mismo. Me explico. En el gráfico, antes de construirlo, R mira si hay datos atípicos, datos que sean exageradamente grandes o pequeños. Si los encuentra, los saca del gráfico y del cálculo de los estadísticos. ¿Cómo lo hace? Pues considera atípico aquellos datos que se desvían por debajo del primer cuartil o por encima del tercero, una vez y media, un 150%, el rango intercuartílico. Recordarás que el rango intercuartílico es la diferencia entre Q3 y Q1. En este caso no hay ningún dato atípico, ningún outlier. Podemos comprobarlo añadiendo $out.
Pero veamos qué pasaría si los hubiera. Supongamos que incorporáramos un nuevo dato, 150. Recuerda que el valor máximo que teníamos antes era 96. Este nuevo dato ahora es muchísimo mayor. Como ves, el nuevo boxplot nos marca ese nuevo dato con un pequeño círculo, como un outlier. Lo excluye del gráfico y lo marca como atípico. ¿Qué habría pasado si hubiéramos incorporado tres nuevos datos, dos valores de 150 y uno de 149? En ese caso nos marcaría los valores atípicos 149 y 150 con círculos, pero gráficamente no tendríamos opción a comprobar que 1 y 150 aparece dos veces y que el otro, el 149, solo una. Para ello tendríamos que usar la opción $out. Por último, recuerda que si hay datos atípicos, los estadísticos obtenidos con boxplot $stats excluyen en el cálculo a los datos atípicos y no son los mismos que los obtenidos con la función summary, que los calcula usando todos los datos, sean atípicos o no. ¿Recuerdas este ejercicio del vídeo anterior? En el apartado A nos pide un diagrama de barras. Aquí habría que usar las funciones barplot y table a la variable en la que hemos almacenado los datos. En el apartado B nos piden un histograma con intervalos de amplitud 10 empezando en 130. Aquí habría que usar las funciones hist con la opción break. Observa que escribimos break igual a un vector que serían los puntos de corte que definen los grupos. En el apartado C nos piden el boxplot. Como comprobarás, no puede ser más sencillo de obtener con R. Veamos cómo obtener los principales parámetros. Empecemos por los de centralización. Los principales son la media, la mediana y la moda. La media y la mediana son bastante intuitivos. Son las funciones min y median, poniendo entre paréntesis el nombre de la variable. Como verás, coincide con los valores anteriormente obtenidos mediante la instrucción summary. Una cosa que sin duda te llamará la atención es que en R no hay una función para obtener la moda. Como mucho, podríamos programarla con las líneas de código que te pongo en pantalla. No obstante, ten cuidado aquí. En R ya hay una función mode con M minúscula que no es el parámetro de centralización moda, sino que te dirá qué tipo de variable es. No te confundas. Por otra parte, la moda que puedes programar es útil, pero solo hasta cierto punto, porque si la variable es multimodal, obtendrás una de ellas, no todas las modas. Es decir, no distinguirás situaciones unimodales de situaciones multimodales. Por eso a veces lo mejor es lo más sencillo. Si recuerdas, usamos la función table, obtenemos la tabla de frecuencias absolutas y aquí es fácil ver que el valor más repetido, la moda, es 78 con una frecuencia de 15. En cuanto a las medidas de dispersión, tenemos la función var, pero cuidado, R calcula la cuasivarianza muestral. En otras palabras, divide por n-1, no por n. Si escribes esas tres líneas de código que te ofrezco para calcular la cuasivarianza, podrás comprobar que el resultado que obtienes coincide con el que R te devuelve con la función var. No te preocupes porque en las prácticas, salvo que te digamos lo contrario, aceptaremos como valor para la varianza el que te devuelve R con la instrucción var. Para la desviación típica tendríamos en R la función sd, que como no puede ser de otra manera coincide con la raíz cuadrada de var. Si quisiéramos el coeficiente de variación, bastaría con dividir la desviación entre la media. Recuerda que el rango nos devuelve el máximo y el mínimo, pero no lo calcula. Si lo quieres ya calculado, puedes combinar su uso con la función div, tal y como ves en pantalla. Por último, las medidas de posición, cuartiles y percentiles, se obtienen con la misma función quantil. Si no añadimos ninguna opción, nos devolverá los cuartiles. Aquí de un vistazo podemos calcular el rango intercuartílico, la diferencia entre Q3 y Q1, pero también podríamos obtenerlo con la instrucción IQR. Si en la función quantil añadimos un vector de números decimales de 0 a 1, nos devolverá los percentiles correspondientes. En este ejemplo, el percentil 7, el 25 y el 67. Otro aspecto importante a estudiar será si los datos se ajustan a una normal o no. En vídeos posteriores trataremos esta cuestión con más detalle. No obstante, es interesante un acercamiento gráfico y numérico a la cuestión. Gráficamente, si los datos son normales, se ajustarán a una campana de Gauss. Ahí coinciden los parámetros de centralización y la curva es simétrica. Si la curva está desplazada hacia la izquierda, la cola izquierda se aleja más de la media y la derecha es más corta y alta, diremos que tiene desplazamiento negativo o desplazamiento hacia la izquierda. En caso contrario, hablaremos de desplazamiento positivo o desplazamiento hacia la derecha. Esto en cuanto a situaciones unimodales. Otra situación puede ser que no tengamos simetría en absoluto, y el motivo es que tengamos mezclados datos de dos poblaciones que quizá por separado sí sean normales, por ejemplo, estatura de hombres y mujeres, pero que no tienen por qué ser normales conjuntamente al no ser que tengamos un volumen importante de datos. Probablemente en esa situación tengamos una distribución bimodal. Si recuerdas el histograma de nuestra variable wtime, tenía un aspecto similar a esta situación.
Estas apreciaciones, útiles pero subjetivas, podemos aquilatarlas mediante el coeficiente de skewness, el coeficiente de asimetría. Es un coeficiente de momento 3. Como observas, en la fórmula tenemos las diferencias de los datos a la media elevadas al cubo. Si los datos se distribuyen simétricamente alrededor de la media, las diferencias positivas se compensarán con las diferencias negativas y el coeficiente debe quedar próximo a 0. Si los datos más alejados son mayores que la media, la cola derecha es más alargada, entonces habrá más diferencias positivas que negativas y habrá desplazamiento hacia la derecha. Cuanto más alejado del 0 sea el valor, menos simétricos serán nuestros datos, análogamente en sentido contrario. Si queremos, podemos calcular el coeficiente de skewness reproduciendo la fórmula, o podemos instalar un paquete en el que venga ya implementado. Hay varios, por ejemplo, el paquete Moments y el E1071. Los paquetes hay que instalarlos una vez en el ordenador. Se descargan una única vez, pero en cada sesión que vayas a usarlos necesitarás volver a cargarlos. Para instalarlos, en la parte inferior derecha de la pantalla de RStudio, seleccionamos la pestaña Package, clicamos en Install, escribimos el nombre del paquete y pulsamos Instalar. A partir de ahí, tan solo hay que llamar a la librería Moments y ejecutar skewness y la variable entre paréntesis. Si repites el proceso con el paquete E1071, verás que te quedan valores ligeramente diferentes. Ambos son válidos y ambos se utilizan. No quedan lo mismo por pequeñas diferencias en el algoritmo de cálculo. Lo importante no es utilizar uno u otro, sino que tengas claro cuál estás utilizando. Por eso puede ser una buena práctica preceder al coeficiente del nombre del paquete que quieras utilizar. Algo parecido pasa cuando queremos estudiar el apuntamiento de la curva. En otras palabras, si la campana tiene la altura que debe tener o es demasiado estrecha y alta, leptocúrtica, o demasiado ancha y baja, platicúrtica, en relación al tamaño de las colas de la curva. Si observas la fórmula, es un coeficiente de momento 4. Volvemos a tener las mismas diferencias que usamos para la varianza o para el coeficiente de skewness, pero elevadas ahora a la cuarta, par. Por tanto, no se distinguen las desviaciones positivas de las negativas. Para que quede cercano al 0, es imprescindible en este caso ese -3 que incorpora la fórmula. Si el coeficiente de kurtosis queda próximo a 0, la curva tendrá el apuntamiento similar a la normal. Si queda negativo, será una curva más aplanada que la normal y diremos que será platicúrtica. Si queda positivo, quedará demasiado estirada en el centro y la llamaremos leptocúrtica. Cuidado aquí, porque de nuevo ambos paquetes nos dan valores diferentes, pero a diferencia del coeficiente de skewness, las diferencias son importantes. El paquete Moments no incorpora el -3 en su algoritmo y debe ser tú quien lo añada. Sin embargo, el paquete E1071 lo trae implementado y puedes tomar directamente su valor. De nuevo, ambos paquetes darán pequeñas diferencias por el método de cálculo y en general consideraremos válidos ambos. No obstante, te recomiendo que para evitar olvidos innecesarios uses mejor el paquete E1071 que el paquete Moments que necesita que le añadas tú el -3. Claro, otra opción siempre válida es que lo calcules tú mismo, programando las líneas de código necesarias. Rescatemos el segundo ejemplo del vídeo anterior. Como recordarás, introducíamos los datos de la tabla en un data frame que en un colmo de originalidad he llamado datos. El apartado A bastaría con usar la función table con addMargins para la distribución de frecuencias absolutas calculando el total. Para el apartado B utilizaríamos barplot no de la variable, sino de la tabla de frecuencias de la variable. Para el cálculo de la mediana podríamos usar summary de la variable o min. Para la moda, si has programado la función mode con M mayúscula, la función que te proponía hace unos minutos, puedes usarla, pero recuerda que si es bimodal no lo vas a detectar, así que casi más fácil mirar los datos del enunciado, que tenemos una tabla de frecuencias, y veremos que el dato más frecuente es 3 metros recorridos, que nos aparece 12 veces. Si no tuvieras la tabla en el enunciado, ya que has hecho tú la tabla de frecuencias en el apartado A, pues bastaría. En el apartado D para la varianza, la instrucción var más la variable. Recuerda que obtenemos aquí la cuasivarianza muestral y en general para las prácticas la vamos a aceptar siempre. Pero si quisieras la varianza teórica, deberías multiplicar por un factor corrector, por n-1 partido de n, en este caso por 59/60. Para los coeficientes de asimetría, de skewness y de apuntamiento kurtosis, puedes usar los paquetes Moments o E1071. Mejor este, recuerda, en el paquete Moments no viene incorporado el -3 de la fórmula de la kurtosis. Bueno, por fin hemos llegado al final de este segundo vídeo y te agradezco el esfuerzo que has hecho siguiéndolo. Te animo a que sigas practicando y preguntes las dudas que tengas. Nos vemos en el siguiente vídeo.